retos que los administradores de flota, sus clientes, tienen, obviamente, al momento de querer implementar. Y no es nada fácil poder levantar la mano y decir, oye, necesitamos hacer una inversión, necesitamos tener esta parte de abrir un rubro que para muchos está lejos, ¿no? Es decir, el de ventas tiene que llegar a ventas y demás, así que vamos a abrir una mesa de diálogo, así que por favor, Mario Castañeda y Federico Ávila, si nos pueden acompañar. Bueno, empecé dando un poquito del contexto, de lo complicado que es que podamos tener la implementación y que nos la crean también, ¿no? En ese sentido, no es nada sencillo y algunos que tienen experiencia, César, creo que has batallado también un poco en alzar la mano y decir, este es el objetivo, y que muchas veces suena, obviamente, que no va alineado a algo que persigue la compañía. De romper ese chip de cómo es que tenemos que meter en nuestros temas de agenda. Yo leía hace poco que sustentabilidad debe de ser una nueva bandeja de entrada ahí dependientes de los CEOs de las compañías. Entonces, hablar de sustentabilidad es también hablar de seguridad vial. Entonces, en ese sentido, quisiera que abriéramos esta charla que se llama la seguridad de los conductores, que es una pieza clave, obviamente, para nuestra administración de flota, hablando ya de los que entregamos las llaves, que muchas veces nos conceptualizan así, y que no queremos ya ese concepto. Quisiera primero que se presenten, obviamente, para que ustedes puedan tener un speech completamente de su experiencia y realmente ustedes hoy estar aquí, hablarnos de la experiencia de alguna implementación, cómo es que han conceptualizado desde ustedes el ir hacia arraigarse de la seguridad vial, porque no podemos hablar de seguridad vial si no la tengo arraigada, ¿no? Entonces, por favor, Miguel, si quieres, empezamos contigo. Sí. Mi nombre es Federico Ávila, yo estoy en ISS México, es una empresa con presencia global y estoy a cargo, por supuesto, de la gestión del equipo en este país. Bueno, tengo una trayectoria de más de 20 años en la industria, en arrendamiento puro, en el leasing, y hoy día me toca la gestión de las flotillas. Entonces, en la parte de seguridad para nosotros es muy importante esta participación y intentar tomar muchas cosas de lo que he visto hoy y me ha gustado bastante y, por supuesto, aportar, ¿no? Okay. ¿Y cómo es que lo conceptualizas hoy en día en la seguridad vial desde ti y cómo lo tratas de llevar hacia los participantes en tu empresa, que va desde el mensajero que trae el auto hasta el director general que trae su prestación? ¿Cómo es que lo conceptualizas? Bueno, es una empresa danesa a la que pertenezco. Por supuesto, el tema de la seguridad es un valor, como hablaban hace un momento. Entonces, la responsabilidad desde lo que a mí me toca gestionar en cuanto a la seguridad, por supuesto, es uno de los pilares. El hacer conciencia social, conciencia vial con los compañeros, desde que les entregas un vehículo, les das la responsabilidad y llevan ellos en sí la imagen de la empresa, de la compañía, a todos lados por donde circulamos, nuestros vehículos rotulados, y eso te genera presencia, el comportamiento de los conductores en las vialidades, el que tengan ellos la certeza de que tienen el respaldo, el soporte de la empresa para hacer su trabajo de la manera mejor posible, dándole la herramienta y los vehículos adecuados para que así suceda, ¿no? Necesitas tener un socio estratégico, ¿no? Un proveedor, ¿no? Porque ya creo que la palabra proveedor ya tenemos que irla quitando de nuestro día a día, porque no es buscar el mejor proveedor, sino creo que es buscar el mejor socio estratégico que nos ayuda con justo eso, a llevar las ideas que de repente no tenemos por nuestro día a día, gestionando la flota, y por el otro lado, nuestro socio estratégico que tiene N clientes y que vive día a día la buena práctica de uno y otro y nos lo lleva, ¿no? Entonces ahí Miguel LeasePlan hoy en día tiene esta, obviamente, visión de llevar seguridad vial como una estrategia también para sus clientes. Sí, es así. Igual la parte de seguridad para nosotros es un tema prioritario, relevante, dentro de la misma compañía, con nosotros como usuarios de autos, para los empleados y por supuesto para nuestros clientes finales, ¿no? La realidad es que saliendo de casa ya hay un riesgo,
subiéndote a tu auto incrementa ese riesgo. Dependiendo tus trayectos, los tipos de viaje, los lugares que visitas, ese riesgo se va potencializando, ¿no? Entonces, justo en la ponencia pasada platicaban el rol del Fleet Manager para ayudar a construir una política y un programa que ayude a reducir este riesgo, ¿no? Y prevención de accidentes. Pero también justamente hay otros jugadores, ¿no? Otros players, en este caso, por ejemplo, una empresa especializada en administración de flota que te puede acompañar a hacer eso de forma orgánica, ¿no? Y de la mejor forma. Justamente tienes mucha fuente de información a través de la cual puedes recolectar data que te ayuda a hacer un análisis correcto y justamente a partir de ahí ir midiendo cuál es el resultado de esas políticas y lineamientos que vas implementando. Y Miguel, tocas el tema de política, ¿no? Y muchas veces debemos de tener las reglas claras desde un principio, hasta con los hijos, ¿no? Ya sabes, ¿consideras que la política debe, antes de pensar en realizar una implementación y llenarme de mucha data, deberemos de pensar en una política de sustento hacia el tema de seguridad vial? Y pregunta también un poco al aire para los dos, ¿tenemos o cuál consideras que sean, cuáles consideran si debe ser una política integrada a la de flota, ¿no? que muchas veces mide realmente el uso y responsabilidades, o tendrían que ser dos políticas separadas? Creo que la política es el punto de partida, ¿no? Justamente nosotros tenemos un sistema que parte de 3 puntos principales. Uno está enfocado a la seguridad y es el tema que nos ocupa hoy, el más relevante. Pero también hay aspectos que debe de considerar la política, como la parte financiera, presupuestaria, que hay que ir también monitoreando en función de un plan, y la parte de medio ambiente. Entonces, son 3 puntos que son principales y que te pueden ayudar a implementar una política de forma correcta. Lo primero es hacer un assessment, una evaluación de cómo estás parado en ese momento en relación a esos 3 puntos clave. Y la segunda pregunta que te tienes que hacer es ¿a dónde quiero ir? ¿No? Entonces, a partir de ahí poder definir cuáles son los puntos que debe considerar tu política y empezar a monitorear la evolución. Y es un tema dinámico, o sea, la política primero se construye, por lo menos de forma anual se tendría que revisar una vez, en caso de ser necesario, de forma más regular o periódica, pero es un tema dinámico, ¿no? Tu política no va a estar escrita en piedra y después de ahí saber cómo cascadearla de forma adecuada hacia tus usuarios, ¿no? Y a partir de ahí deriva la elaboración de algunos formatos para el resguardo de los autos de forma correcta, el asegurar que tus usuarios están leyendo y entendiendo esa política, un plan de capacitación, etc. Entonces creo que sí, la política es fundamental para un tema de prevención de riesgo y todo lo que conlleva un tema de administración de flota. Claro, y creo que, Federico, transmitir la política es lo más importante, porque la puedes construir, puedes tener la mejor política, ¿no? Es decir, a prueba de cualquier error. Ya hiciste todo un arqueo, ya ves que no hay donde tu política pueda ser blanda, ¿no? Digamos, como parte. ¿Cómo crees o cómo has experimentado el transmitir la política para que también sea de una manera adecuada? Que en las empresas tenemos N políticas. En la política, cuando llegas a una empresa pasas por N políticas y todavía te mandan la otra política, entonces realmente no las tienes y das como el aceptar de que te ha llegado la política. ¿Cómo hacer ese doble esfuerzo para que la política llegue y haga un permeo real hacia los usuarios? Bueno, lo primero que tenemos o debemos tener muy claro es que al contratarnos con la organización debemos de apegarnos a los lineamientos que nos dicta la empresa, ¿no? La organización. Pero por supuesto la operación manda, ¿no? Y en función de la operación tenemos que adaptar nuestras políticas, tenemos que adaptar muchas veces modos o comportamientos habituales, porque tenemos que llegar a lo que la gente que realmente está llevando el servicio a nuestros clientes. En función a ello, yo he insistido con LeasePlan muchas veces y lo hemos comentado en varias reuniones. Para mí son el aliado, como lo decías en un principio, ¿no? Lejos de la alianza comercial y demás,
son un compañero, y este acompañamiento que yo tengo con ellos me ha llevado a hacerle ver o a hacer más sencillo el trabajo de mis usuarios, ¿me entiendes? El cómo solicitar un servicio, el cómo asistir un siniestro, cuál es el camino para que tengan ellos una capacidad de respuesta por parte de la aseguradora, de LeasePlan en este caso, y que todo sea bien dinámico. En una situación de estrés, de pronto tú puedes leer la política 3 veces, se te olvida. Claro. Tú necesitas tener la conciencia del qué hacer y de que mi aliado comercial tenga la capacidad de respuesta de darme una solución inmediata a un evento que es una contingencia y que no estás preparado nunca para atenderla. Entonces, tú platicas con tu gente, tú tienes una comunicación efectiva con la gente, con tus usuarios, en este caso yo con los choferes, con mis directivos que también hacen uso de los vehículos, y el que tengan ellos la claridad de qué hacer y sentirse acompañados por mis aliados a la hora de estas contingencias, de atenderlas como tal. La realidad es que al final del día te sientes arropado, te sientes cobijado, y eso se permea, ¿no?, al resto del equipo. Entonces sabes que vas a tener respuesta, y eso ayuda muchísimo cuando tienes el soporte de en este caso nosotros, LeasePlan. Y aquí solo complementario a la comenta Federico, a mí me encanta trabajar a través de KPIs, indicadores de desempeño. Entonces, justo, creo que para estar seguro que estás permeando de forma correcta tu política, tu primer target es tener capacitado al 100% de los empleados, ¿no? Y que firmen de conocimiento de esta política. Y después, en torno a los 3 puntos que comentaba, ¿no?, que el primero es un tema de seguridad. Bueno, tu siguiente target será algunas pláticas de prevención de riesgo, cubrir ese objetivo, en la parte presupuestaria tener tu pronóstico de cuánto va a gastar en la parte de mantenimientos preventivos, que es parte clave en la parte también de seguridad y de riesgo, ¿no? E ir monitoreando que se estén ejecutando el número de servicios que corresponde, que tu presupuesto está alineado, etcétera, ¿no? Entonces siempre tener un tablero de control, un dashboard que te permita monitorear ese objetivo te va a ayudar a asegurar que se está ejecutando de forma correcta. Bien, y ahí en ese sentido, el aliado estratégico nos puede llevar a otros aliados estratégicos. No es que nada más somos estas 2 caras, ¿no?, de cliente-proveedor, que le vamos a quitar futuramente esa cara. El aliado estratégico nos tiene que poder llevar a otros aliados estratégicos, como es tecnología, ¿no?, como son entrenamientos, etcétera. Y entonces, ahí puntual, Mario, hacia el tema de tecnología, ¿tú cómo la visualizas necesaria como estrategia para llevar un plan más robusto, hablando de la política de prevención de riesgos? ¿Sí crees que la tecnología es un deber ser para acompañarlo? Y ahorita voy contigo para hablar de cómo ves la capacitación, en qué momento y cómo llevarlo hacia adelante. Es fundamental, el tema es cómo la utilizas, ¿no? O sea, la información derivada de las herramientas tecnológicas que están disponibles, la tienes cuando compras un coche en tu celular, ¿no? Te está arrojando ya información si la presión de las llantas está bien, si le falta un mantenimiento, la propia computadora del auto, ahora acompañado de un socio estratégico que también te permite estructurar eso, ¿no? En nuestro caso, nosotros recabamos información de históricos de los mantenimientos, podemos predecir mantenimientos preventivos en función al kilometraje, en función al plazo, ¿no?, de acuerdo a lo que establece cada una de las marcas como Carnet. Hay otros stakeholders complementarios como las aseguradoras, ¿no?, en este caso, también toda la información que arrojan derivado de la siniestralidad, en dónde está sucediendo, cuál es el top de estados, cuáles son los motivos de siniestralidad más recurrentes para un cliente en específico, de tu cartera en general, si es colisiones, si son pérdidas totales, etcétera. Fuente de información hay muchísima que está disponible. Creo que el problema es saber cómo consolidarla, cómo analizarla y a partir de ahí justamente establecer un plan de trabajo y estarlo monitoreando, ¿no? Claro. Y bien dices, por ejemplo, el programa de mantenimiento que muchas veces decimos es para conservar la garantía del auto. Y realmente lo que estás haciendo es cuidar la integridad de la persona, que no quieres que le deje parado. Puede ser un riesgo de vial, pero también puede ser un riesgo de seguridad, ¿no? En la calle, si se te queda el coche varado a medianoche. Entonces, esta parte es muy importante de ir evolucionando la data para verlo en prevención de la persona, en diferentes entornos que puede tener y obviamente gestionando la reducción del gasto. Entonces no va desalineado, pero a lo mejor es la forma de cómo es que lo platicamos, ¿no?, con el empleado, que si nada más sabe que es por conservar la garantía,
pues también no le da como esas ganas, ¿no?, naturales de hacerlo. Y Federico, en el tema de capacitación, ¿en qué momento crees que es adecuado capacitar durante un transcurso de tiempo que haya ido pasando con un conductor, por ejemplo, que llega hoy, tiene su nueva asignación de vehículo y qué tiempo de vida, hablando de capacitación, podrías visualizar hacia esa persona para que lo pueda tener constante, solo un disparo al inicio y minimizo mi riesgo? Bueno, por supuesto el ingreso de un nuevo elemento es un reto, ¿no? Porque tienes que asegurar que tenga bien claro la razón de sumarse a la organización y como eslabón cómo va a cooperar con el éxito del negocio. Entonces, la capacitación la tenemos y nosotros la ejercemos de inicio como un programa de inducción en donde mencionamos obviamente estos valores, las políticas se dan a conocer, procesos. En mi caso, en el onboarding, cuando me toca con los elementos de nuevo ingreso, es precisamente platicarles las situaciones que se pueden presentar con los vehículos, cuáles son las prevenciones, qué tipo de carros tenemos, quiénes son los contactos. Todo este onboarding con la gente de nuevo ingreso es el primer filtro, ¿no? La primera capacitación. Y tenemos un programa en ISS que habla precisamente de buenas conductas, de hábitos de manejo, de regresa a tu casa seguro, de tu familia te espera, y eso lo hacemos de manera recurrente. Necesitamos que nuestros empleados certifiquen este curso cuando menos 3 veces al año para asegurar que esa conciencia social y personal de un valor de seguridad lo tengan arraigado, ¿no? Claro, y pregunta para los dos, ¿cómo poder hacer que la idea, iniciativa o programa que vas desarrollando no tiene que ir de abajo para arriba, tiene que venir de la organización de arriba para abajo? ¿Cómo alzar la voz desde su perspectiva en esta conciencia de llegar hacia donde tenemos que llegar, que principalmente sea casi tocar la puerta del CEO? Y creo que hoy en día no están cerradas, pero luego no tenemos la fortaleza tal vez de hacerlo. Entonces, ¿cómo podrían ustedes recomendar hacer este plan para poder levantar la voz y que se empezara a permear el tema? Sí, en lo personal convivo con esta idea y te puedo decir que si la dirección general, el CEO, no está involucrado en estos procesos de seguridad, no funciona. No funciona porque yo puedo desgastar en cursos, en capacitaciones, en informar a la gente, pero si no hay el involucramiento de la alta dirección en lo que yo estoy llevando a mi gente, no nos va a servir, no nos lleva, es un sinsentido, ¿no?, el hacerlo de esta manera. Entonces, el involucramiento en este caso de mi director general y de la gente de riesgos, de la gente de dirección y planeación financiera, de la gente de operación, todas estas direcciones conviven, comparten y cooperan en este tipo de onboarding del que menciono para que todos hablemos de lo mismo, ¿no? Y en un siniestro, en un riesgo, en un auxilio a un colaborador, todos tengamos la certeza de que se cumplió al menos con un estándar mínimo de seguridad y que tanto el CEO de la empresa como el colaborador que nos ayuda a la última milla van a tener la misma idea de servicio y de atención en alguna contingencia. Claro, claro. ¿Y qué hacer cuando pasa un siniestro? Porque sucede, ¿no? También podemos tener todas las barreras que podamos intentar fundamentar con training, con tecnología, pero los accidentes pasan, eso es una realidad. ¿Qué hacer desde nuestra óptica, Mario, posterior al siniestro? Es decir, sucede, pero no debemos de quedar en ese hecho de que fue un accidente y nuestra probabilidad está dada, ¿no? Tenemos una probabilidad de... ¿Qué hacer en ese sentido desde tu perspectiva a evitar que vuelva a suceder otro más? Sí, justo creo que para evitar que exista duda en relación a cómo actuar cuando hay un siniestro, tienes algún acercamiento con la aseguradora, defines cuál es el paquete de coberturas, ¿no? Hablando del tipo de coberturas, los montos, porcentaje deducibles, tu proceso para justamente reportar un siniestro es algo que en el momento uno que se implementa tienes que capacitar a tu fleet manager, a los usuarios finales, para que conozcan qué hacer en caso de un siniestro, ¿no? Entonces, creo que yo me iría un paso más atrás para que no exista lugar a duda. Es primero pensar en que es importante permear esa información.
Y a partir de ahí justo también sensibilizar a los empleados. Hace rato comentaban también en la ponencia en relación a que de pronto la gente miente cuando hay un siniestro, ¿no? También es algo que tenemos que darnos cuenta que es algo que debemos de mitigar con los empleados, es algo que debemos de tratar de hablar, compartir las cosas de forma adecuada, de saber que el proceso y vas a tener quien te acompañe para poder ejecutar este siniestro de forma adecuada y que vas a tener el soporte de una compañía de seguros, de tu fleet manager, de una empresa especialista en administración que te va a llevar en este proceso, ¿no? ¿Qué contiene tu póliza? ¿Cómo funciona? ¿Con quién estás trabajando? Y en el momento uno, reportar. Claro. Y este punto que hablas, ¿no? de que mentimos cuando tenemos una situación así, ¿no? Es como una naturaleza, puede ser enfocada también porque la persona, y hace rato salió la charla, que no desea verse afectado, ¿no? Tuviste una distracción, es que tuviste una distracción, la que sea, por el mal momento, el celular. Es más, me habló el jefe y era, ¿cómo no le contesto? Y después dices, bueno, pero yo no agarré el celular y choqué, porque entonces ahora el jefe te va a decir que no llegaste al target, a las visitas, y por el otro lado tuviste un siniestro. Que es mejor que nos digas qué sucede para que podamos acompañarte, a que después tengas otra causa de una posible amonestación interna, como sería, oye, a ver, chocaste, no nos dijiste la verdad, y aparte eres responsable del siniestro, y entonces si hubieras dicho la verdad, hubiéramos evitado todo este mal sabor ahora para tu tema que tuviste. Entonces, ¿cómo ahí pudieras recomendar que ir con los usuarios y decirle, es mejor que permíteme acompañarte, pero de qué manera, ¿no? ¿Cómo lo podría llevar? Bien, nuevamente en estos onboarding, nosotros, entre otras cosas que se tocan con los usuarios es, mira, nosotros contamos con una plataforma, tenemos un histórico de siniestralidad, estos son los eventos que mayor recurrencia tienen en la organización, entonces en función a ello tomamos acciones, ¿no? La otra es, cuento con plataformas, cuento con tecnología que yo puedo utilizar para saber cómo sucedieron las cosas. Tengo una plataforma de GPS que me da información precisa, te puede dar un 90% más del indicio del por qué sucedió un percance, ¿no? Y bajo qué condiciones, excesos de velocidad, giros bruscos, todos estamos expuestos, todos los que manejamos. Entonces, en estos onboardings, además de platicarles que tenemos las herramientas para apoyarles y auxiliarles, decirles que tenemos también y hacerles saber que hay la manera de poder determinar prácticamente con el uso de la tecnología cómo suceden las cosas en una buena medida. Entonces, el crearles esa confianza de decir tal cual me lo dices, oye, ¿sabes qué? Me agaché por el celular, tomé la llamada, intento darle un equipo, un vehículo que tenga Bluetooth y que tenga la conectividad para que no tengas que hacer esto, pero estamos expuestos, todos los que manejamos estamos expuestos. Entonces, si tú le das esa confianza al usuario, de que ya le mostraste que tienes herramientas para poder saber con una buena medida de certeza qué sucedió, brindarle también la confianza y decir, oye, yo manejo, yo mismo estoy expuesto y si algo sucede yo te voy a acompañar. No todo se cobra, no todo se descuenta, lo que me importa eres tú y que el cliente final se satisfaga con nuestro servicio. Entonces, si hay una contingencia, se debe de atender solamente como eso. Yo voy a estar contigo, yo te voy a acompañar, me importa primero tu seguridad, que tú estés bien, que tus acompañantes, que no haya afectados terceros y segundo, resolver el problema, ¿no? El daño en el vehículo, lo que haya sucedido. Pero si tú le das esa claridad a tu gente desde un inicio, me parece que ya rompes una barrera importante. Y sobre todo, volviendo al punto de partida, creo que todos estos criterios deberían de estar dentro de la política, ¿no? Si es claro desde un principio, creo que el usuario va a actuar de forma adecuada, ¿no? Y hace rato comentaban que no tienes que ser punitivo, ¿no? No tienes que poner castigos, y coincido totalmente, pero también las reglas del juego tienen que ser claras con el usuario, ¿no? O sea, a lo mejor un primer warning, si tienes un segundo, entonces, pues más allá del accidente, que lo más importante es que puedes perder tu vida, puedes perder tu trabajo, puedes perder tu vida, entonces si está en la política y es clara en ese sentido, creo que el usuario se va a sentir tranquilo para poder exponer la situación tal cual sucedió, ¿no? Y a partir de ahí sensibilizarte y que tomes precauciones, acciones para que no vuelva a suceder. Claro. Y hablando de siniestralidad, ¿no? Que es un tema que muchas veces nos lleva a poder negociar una póliza y demás, ¿qué otro factor consideran que pudiéramos tomar en cuenta
y que a lo mejor quitáramos el tema, así como que queremos quitar el proveedor cliente y queremos ser socios estratégicos ya de creencia. Si quitáramos siniestralidad, ¿ven alguna medida que pudiéramos tener ahora adoptar para que pudiéramos medir los riesgos? Les platico, creo que la siniestralidad no nos mide completamente cuál es el índice de posibilidad de riesgo que tenemos, porque nos calcula a base a lo que hemos causado daño, ¿no? Y bajo un importe de prima. Entonces, ¿creen que migrar ahora a una nueva forma de medir el riesgo con un indicador que catalogas los siniestros de una manera que si es un choque o es un accidente donde ya el daño del vehículo pudo haber llegado a la persona, pueda catalogarse diferente y nos dé una probabilidad completamente para prevenir esos riesgos? ¿Ustedes creen que pudiéramos ser un nuevo indicador o algo así que rompa realmente el concepto de siniestralidad, que estoy sano en mi riesgo? Y puede ser que no es tan necesariamente correcto, porque a lo mejor le cayó una piedra enorme a un BMW y mi siniestralidad se ve impactada, ¿no? Entonces, ahí creen que pudiéramos tal vez en un futuro considerar algo, no sé cómo lo han visualizado. Preventivos, identifico justo sobre todo estos cursos de prevención de manejo a la defensiva. Son algo crudos cuando los estás escuchando, ¿no? Pero creo que tienen que ser así para que puedas medir el impacto que puede tener la consecuencia o como consecuencia de tus actos, ¿no? Creo que eso, justamente porque la parte de siniestralidad te arroja información histórica. El hecho de controlarla te ayuda a que el día de mañana no tengas un incremento en el costo de tus primas. Pero justamente es algo que ya sucedió, ¿no? Entonces, preventivo, identifico estos cursos, identifico que también, ¿no?, dentro de la política el Fleet Manager tenga la certeza y seguridad que todos los usuarios cuentan con una licencia de manejo, que de alguna forma pues, te da un poco la idea, ¿no?, de que el usuario sabe conducir un auto de forma adecuada. Y creo que también de forma local algunos clientes podrían tener estas políticas de tener algunos como cursos, ¿no?, aunque sea teóricos, de que el usuario tiene buenas prácticas al momento de utilizar un auto. Entonces creo que de forma preventiva podrías tener, ¿no?, implementar alguna de esas acciones. Claro. Y tú, Federico, obviamente tienes muchos datos, ¿no?, y tienes llamadas constantes de algún siniestro y es lo que menos quieres en el día, ¿no? Creo que eso es el que menos quieres, no por la gestión que tengas que ya hacer, porque eso al final de cuentas, gestionar una reparación puede ser de siniestro, puede ser de un daño en el vehículo. Ahí, ¿cómo visualizas que pudieras generar una medición sin que tengamos una respuesta ya sólida? Simplemente, ¿crees que pudiera darse en la apertura a analizar una nueva alternativa de medición realmente enfocada a la probabilidad que tienes, ¿no?, con tus recurrencia de kilómetros, pensar a ese indicador de posibilidad de riesgo de accidente? Sí, y bueno, mira, en función a ello, te puedo decir, justo estamos en el proceso tuvimos un incremento en la siniestralidad nosotros por asistencias viales también, y son temas de un poquito de modo de operación de los vehículos de carga. Entonces, afortunadamente te puedo decir, no tenemos accidentes graves reportados en el último año. Sí, la incidencia ha incrementado en el tema de asistencias viales, grúas, etc. Entonces, ¿cómo fortalecer la siniestralidad? Bien lo mencionaban ya Mario en su momento, el tema del histórico te ayuda a tomar decisiones, pero ¿cómo meter o cómo agregar un indicador que me genere valor para prever un poquito esto? Me parece, y eso lo estoy viendo ya con el equipo de LeasePlan en este caso, son las campañas visuales, estas herramientas que el impacto visual te genera mucho, ¿no?, hacia la persona cuando salgas y en el póster veas ahí imágenes de regresa a casa, tus hijos te esperan, no lo sé, hay un montón de imágenes, todos o la gran mayoría de las personas somos muy visuales. Tú ves un accidente y inmediatamente te ponen coches en carretera, pasando las casetas, volteados, accidentados, y te genera el quitar el pie del acelerador en el momento, ¿no? Entonces, poner este tipo de imágenes, este tipo de campañas visuales, con lo que pretendo que estemos implementando en breve, adicional a las medidas que ya tenemos, puede sumar mucho a que tengamos un buen regreso de nuestros colaboradores, ¿no?
Y a lo mejor pensar en estas campañas que no deben de ser agresivas, ¿no? A lo mejor pensar que los familiares llegaran, que a los familiares les llegara esta información, porque al final de cuentas en un coche luego nos subimos 4, 5, dependiendo de la familia obviamente, pero nos podemos, o simplemente vamos solos, pero el tema es que podemos llevarlo, a lo mejor estas campañas, llevarlo al núcleo familiar, decir, oye, compártelo con tu familia, y entonces cuando vas manejando y vas distraído y vas pensando en N cosas, va a haber alguien que tu copiloto hace la función de copiloto para decir, hey, creo que sí, ahorita vienes un poco acelerado. También la forma en cómo nos dicen, ¿no? Cuando estamos en nuestro núcleo, somos un poco una burbuja, entonces cuando alguien nos dice algo puede ser que explotemos, pero a lo mejor hasta decir la forma en cómo el núcleo familiar le puede decir a la persona esa retro nos puede llevar a hacerlo, no sé, ahí a lo mejor si sea una posibilidad de experimentar que lo comparta, el mismo colaborador lo comparta hacia la familia y puede hacer una mejor visión. Yo como experiencia personal, justamente parte de tener un company car, ¿no? Tengo que experimentar y vivir esto. Me dieron un curso de manejo a la defensiva en el cual justo ves estas imágenes, videos, como dices, no tiene que ser agresivo, pero creo que la parte visual sí impacta, ¿no? Yo personalmente soy alguien que vive un poco al límite, ¿no? En el sentido de siempre es algo como, ¿no? Con el tiempo así muy corto para llegar a tiempo a una cita, al trabajo, con mi familia. Y eso provoca, ¿no? Que de alguna forma yo de pronto esté acelerando de forma innecesaria el auto. De verdad que después de tener ese curso, ¿no? Si hubo, no te voy a decir, o sea, que está permanentemente, ¿no? Pero durante varios días, durante semanas, está eso dentro de ti, ¿no? Y creo que sí empiezas a cambiar un poco tus hábitos y tu forma de conducir, ¿no? Y justo, ¿no? Creo que para que tenga todo un impacto, ¿no? De forma permanente, pues tienes que hacerlo de forma recurrente, ¿no? Hasta que se vuelva un hábito para los usuarios de los coches. Claro, es una herramienta más que no necesariamente tiene que ser tecnológica. Claro, tienes el medio, ¿no? de distribución, de elaboración y de cómo compartirlo, pero no o sea, es otra herramienta. Yo recuerdo un ejercicio que me dieron que era, la caja de herramientas puedes ocupar la que quieras para poner un clavo, pero ocupa la adecuada, ¿no? Entonces no sacas el martillo, pero no sacas el taladro. Entonces aquí podemos ocupar ciertas herramientas para llegar al mismo objetivo. Y justo hablar de no necesitamos esta exposición tecnológica a veces es necesaria, sí, es un complemento, sí, pero la parte cognitiva creo que viene bastante bien. Así que vamos a ir cerrando la charla, así que no sé, Federico, si quisieras complementar algo, alguna recomendación a todos aquellos que gestionamos flota de que no perdamos que debamos de perder la resiliencia, la iniciativa, algo que nos quieras compartir de cómo sí hacer lograr esta campaña interna. Bueno, lo primero es que gracias por haberme invitado. La realidad es que me llevo muchas cosas buenas. Este tema que tocaron con Jimena de la Cruz Roja y esta certificación que podemos tener para pertenecer y tener este reconocimiento, sí es un valor, sí suma, sí el equipo se puede ver fortalecido en el sentido simplemente de decir, oye, la Cruz Roja de manera internacional está dándome valor y me está reconociendo como una empresa segura. Personalmente somos muy apegados a ellos, ¿no? ¿Sabes qué? Yo pertenezco a esto y esta organización, pues ¿quién no conoce, quién no quiere ser parte de un programa que la Cruz Roja está llevando a este punto? Se trata de seguridad, ¿no? Se trata de volver con tu familia otra vez. Entonces me llevo mucho esto yo. Por supuesto voy a participar en este programa. Me parece que tengo el aliado estratégico para poder llegar a él en función al uso de los vehículos que tengo hoy día. Y desde lo personal, que es pues darle esa confianza a la gente, tener esta comunicación abierta con tus colaboradores, con tus compañeros de trabajo, para que sean claros en el momento de reportarte cosas buenas y cosas malas. De pronto la operación es muy dinámica y nos perdemos, pero las mejores ideas y las mejores prácticas muchas veces no salen de la dirección, salen de la operación y de la gente que está
rompiéndose la boca día a día en el tráfico, con la situación que ya le tocó con un mal día de una persona y tiene que resolver. Eso no te lo dice en ningún librito, ¿no? Entonces, es de ahí, es de ellos, de donde se vive la operación, y si tú estás alerta a escuchar todo ese tipo de comentarios, desde qué tipo de coche me estás dando y no me funciona porque lo necesito de esta manera, hasta decirte, oye, Federico, yo creo que la mejor manera de atender un siniestro sería de esta manera y no así, en fin. O sea, estar muy alerta a lo que la gente en la operación tenga que decirte es muy válido, y que tú generes esa confianza con tus colaboradores da mucho valor. Qué gusto escuchar que, más allá de que no es un marketing, porque Cruz Roja no necesita un marketing, es decir que la iniciativa genera un valor tanto para la posición como administrador de flota, es una realidad, y para la compañía, y que eso es como la catapulta para poder proponer el plan, ¿no?, más integral y robusto. Algo para cerrar desde tu perspectiva como aliado estratégico, obviamente. Bueno, en la plática vimos que hay muchos involucrados, ¿no? Piezas fundamentales, hablamos del fleet manager, hablamos de la importancia de la política, ¿no? De muchos stakeholders, como puede ser la armadora, que es con quien decides comprar los autos, el tipo de proveedores con el que canalizas tus mantenimientos, agencias, talleres independientes, algunas herramientas tecnológicas complementarias como la parte de telemetría, ¿no?, que te puede ayudar a parametrizar, a reducir algunos accidentes. Pero creo que el rol más importante es el personal, ¿no?, a título personal, no tu rol dentro de la organización, sino tu rol como hijo, tu rol como papá, tu rol como hermano, ¿no? Y darte cuenta que justo la seguridad parte de uno y de la conciencia que puede tener uno. Entonces, creo que lo más importante es sensibilizarnos en ese sentido. Claro. Y por eso estamos aquí, tantos jugadores, ¿no?, de diferentes canchas que nos toca, o diferentes posiciones, mejor dicho, que nos toca estar y jugando y convergiendo. Así que no me queda más que darle las gracias, obviamente, por el tiempo. Creo que ha sido una charla que considero que a todos nos ha venido bastante bien. No sé, si alguien tiene preguntas, obviamente sería el momento antes de ir a nuestro break de networking y darles las gracias, obviamente, para este espacio, para compartir conocimiento y obviamente experiencia, que es lo que nos robustece, que es el real networking que debemos de buscar, ¿no?, la experiencia. Confe nos acompaña, es una fundación que apoya a niños con discapacidad de aprendizaje. Los invitamos hoy desde AMAFA, hemos hecho una donación con ellos y nos han hecho unos llaveritos que nos hagan concientizarnos un poquito de que te lleves así conceptualiza un niño la seguridad vial, y lo han hecho ellos con sus manos. Entonces, si quieren, está a la mesita y se llevarían no es el llaverito tal vez que vas a traer en la bolsa, pero es, mejor dicho, el enganche que te lleva a tener este recuerdo. Así que los invito a que vayan con ellos también. Están por aquí los nenes, porfa. Gracias.